Y bueno, también sabiendo que es raro que en Murcia llueva, pero llueve. A lo mejor nuestro problema es que no estamos adaptados a la lluvia y sobre todo cuando se tiene que hacer traslados a la ciudad, pues en algún que otro nudo sé que se bloquea el acceso. Por lo tanto, pues bienvenidos a, bueno, en este caso a Las Claras, y agradecer a la Fundación que nos hayan dejado este local. Hemos buscado un local amplio porque ya sabéis que nosotros en la Federación tenemos un salón de 46, 47 plazas. Está básicamente porque hay 45 alcaldes y por tanto tiene 45 asientos, pero a la altura en que estamos, si tenemos espacios más abiertos, mejor, y sobre todo el poder recuperar la presencialidad en cierta manera en nuestra actividad. Parece que recobramos el pulso. Me toca hacer la introducción y como sabéis que yo casi no hablo nada, o no, al revés, no me acuerdo exactamente, pues voy a intentar poner el marco de esta jornada. Voy a empezar con una frase que decía Robert Schuman, que decía: Europa necesita un alma, un ideal y la voluntad política de alcanzarlo. Incluso me han puesto la música de fondo para la frase, lo cual agradezco. Necesita un alma y un ideal, y luego la voluntad política. Y creo que tenemos dos circunstancias, como ha sido la crisis sanitaria del siglo en cuanto a lo que ha sido el COVID, y la respuesta conjunta que se ha dado en Europa, con esos 750.000 millones de euros, para relanzar políticas que no se habían visto antes, para relanzar nuestras economías y, por tanto, esa apuesta conjunta de todos los países. Para quien pensaba que en Europa no somos capaces de ponernos de acuerdo y que somos un nido de grillos, pues se han puesto de acuerdo. Y ahora porque estamos ante una crisis de seguridad que con la invasión de Putin de Ucrania, y yo creo que estas dos circunstancias, graves circunstancias, van a forjar ese espíritu, ese alma y la convicción de que juntos somos más fuertes. Y el juntos somos más fuertes es un poco, me vaya a decir, que haga publicidad propia. Es el lema de la Federación de Municipios, tanto de España como de la región de Murcia. Porque entendemos que 8.100 ayuntamientos repartidos por la geografía de la región de España, o 45 por la región, no somos nadie si no estamos juntos ante 17 administraciones autonómicas o ante un gobierno central. Por lo tanto, juntos somos más fuertes y por ello entendemos que los ayuntamientos somos un elemento básico en el desarrollo económico de nuestros municipios y que el Next Generation no solamente tiene que llegar, sino que debemos participar dentro de lo que es el Next Generation y contribuir, porque es una oportunidad para cambiar nuestros municipios y porque es un reto para nosotros, en cuanto que es intentar gestionar con eficiencia, con rapidez, esta oportunidad que tenemos. Y ahí se incardina esta jornada. Esta jornada no persigue otra cosa que mejorar, que mostrar nuevas fórmulas de trabajo y de gestión para ser más eficaces, más eficientes ante este reto. Reivindicamos, como siempre, que el éxito de los Next Generation en España solamente se producirá desde la coordinación institucional y esa coordinación desde el punto de vista de la lealtad. Y muchas veces tengo que decir, y no desde la subsidiariedad que a veces nos meten a los ayuntamientos. Somos una administración subsidiaria de la autonómica y no lo somos. Somos 3 administraciones en este Estado y las 3 administraciones en igualdad de condiciones. Y además con una que es la que está más cerca del ciudadano, a la que el ciudadano reclama diariamente. Por lo tanto, este sería el marco de esta jornada y para realizar la jornada, no se preocupen ustedes que yo de Next Generation no les voy a hablar. Pero he buscado a personas que pueden hablar de Next Generation y que pueden conocer los entresijos de este reto que tenemos. Y tenemos a Santiago Fernández Muñoz,
que lo debemos tener conectado a través de la pantalla. Santi, el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaría General de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. Y tiene una cosa que, después de un extenso currículum, yo me he parado en una cosa, en un detalle. Te lo digo, Santiago, ha sido un detalle para mí, y es que fuiste concejal de urbanismo. Y yo es que creo que si no pasa uno por un ayuntamiento, no pasa por el crisol de lo que es la política real y de las necesidades ciudadanas. Así que eres la persona más adecuada porque nos conoces, sabes cómo funcionamos y, desde luego, conoces de largo lo que son los Next Generation para nuestro país. Tienes la palabra, Santiago. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como bien decías, efectivamente soy municipalista absolutamente convencido. He pasado 12 años de mi vida siendo concejal, 4 años en la oposición y 8 años como concejal de urbanismo, medio ambiente y obras en un ayuntamiento de 23.000 habitantes y, por tanto, estoy muy en línea con vuestras preocupaciones y conociendo todas las dificultades que tenéis en los ayuntamientos, en este caso de la región de Murcia, para sacar adelante cualquier proyecto y especialmente los que tienen que ver con fondos europeos. Así que en ese sentido, daros todo mi ánimo y todo mi apoyo y estar a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer una vez haga mi presentación. Y en ese sentido, contar también con toda mi solidaridad, porque sé que no son momentos sencillos con todos los cambios que ha habido en relación a los impuestos locales y al impuesto de plusvalías y todo lo que ha ido ocurriendo, los límites fiscales que había y que ahora tenéis la ventaja que yo no tuve de que podéis tener, aunque tengáis el techo de gasto, tenéis menos limitaciones que las que teníamos nosotros para ejercer los gastos y para ejecutarlos, ¿no? Bueno, yo voy a hablaros y voy a intentar ser, como me pedisteis, muy práctico, en relación a lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, de lo que es una parte de los fondos Next Generation. Sabéis que estos fondos están divididos en 2 grandes programas. Por una parte, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el que financia el plan de recuperación, y luego está el REACT, que es directamente dirigido a las comunidades autónomas a todos los que son los gastos de sanidad y educación que vinieron como consecuencia del COVID. Yo creo que es importante, por una parte, aunque voy a ser breve en esto, destacar algo que decías al principio, y es que es cierto que los fondos Next Generation son un instrumento novedoso. Es un instrumento novedoso que yo creo que tiene que ver con una decisión que se tomó a escala europea después de lo que ocurrió en la crisis del 2008. Yo creo que todas las instituciones europeas han aprendido de aquel proceso y de aquella austeridad que tuvo unas consecuencias bastante dramáticas para, sobre todo, algunos países y especialmente los del sur. Y en este caso se ha tomado la decisión de salir de la crisis del COVID de una forma totalmente diferente. Y esa forma es a través de una movilización de una cantidad de recursos sin precedentes de la Unión, ¿vale? Y además, y yo creo que esto es importante, hay que tener presente que el reparto de estos fondos se ha hecho también con un componente de solidaridad muy importante. Es decir, los países que más fondos reciben, que somos sobre todo España, Italia y Portugal proporcionalmente, son los que han sido más afectados por la pandemia, específicamente o especialmente por su estructura económica y por su mayor dependencia de sectores que se vieron afectados por el COVID, como fue el caso del turismo. En ese sentido, también decir que el Fondo Next Generation lo que ha permitido es dar un paso adelante en lo que es la construcción de la Unión Europea y que aquello que parecía prácticamente imposible hace poco menos de 2 años, ahora mismo ya está en vigor, que es la emisión de deuda propia por parte de la Unión Europea, partiendo de los recursos propios de cada uno de los países. Y esto es importante porque es un salto adelante en todo lo que tiene que ver con las políticas estructurales de la Unión y yo creo que esto es importante. Yo os quería también decir, y esto es algo que os afecta menos, digamos, en lo que es la gestión diaria, pero globalmente sí que es relevante recordarlo, que la Comisión Europea o la Unión Europea tiene
enfocado este plan en dos ámbitos. Por una parte, como os decía, por supuesto, en la movilización de recursos, pero en segundo lugar, y esto es relevante recordarlo, también en la adopción de reformas. En la adopción de reformas estructurales, a través específicamente o especialmente de la aprobación de leyes que aborden los grandes problemas que España tiene y que viene arrastrando desde hace en muchas ocasiones décadas y que se habían venido pues abordando parcialmente, sobre todo por la falta de recursos en muchos casos. En ese sentido, las reformas son tan importantes como las inversiones y lo que es más importante, la Comisión Europea solo hace los desembolsos a España para que podamos afrontar los gastos del Next Generation si vamos cumpliendo con las reformas que están comprometidas. Además, están comprometidas con mucha precisión en un documento que está publicado y que tiene además un calendario muy rígido, y de hecho ahora estamos negociando el segundo desembolso y nos estamos encontrando con algunas exigencias por parte de la Comisión de detalles, de calendarios de aprobación de legislación que nos pueden crear problemas, aunque pues desde un punto de vista, digamos, global, pues tendría poco sentido, ¿no? Pero bueno, la Comisión, digamos que moviliza los fondos, pero también es muy exigente, por una parte, como luego os diré, en la ejecución de las inversiones y en su velocidad, pero también en la adopción de reformas. Y en ese sentido yo quería también lanzaros una primera idea que yo creo que tiene que ver con lo que luego os comentaré, y es que los fondos Next Generation, pese a que evidentemente tienen un carácter transversal y afectan prácticamente a cada una de las políticas públicas que se pueden adoptar en un país, están focalizados en dos grandes ejes. En el eje de la transición digital, es decir, en la digitalización de la economía, del tejido empresarial y también de la administración, y en segundo lugar en la transición verde, y específicamente o más centrada especialmente en el tema energético. Yo creo que por ahí estos dos ejes son los más importantes y esto os debería también orientar en vuestra búsqueda de fondos. Es decir, donde más fondos existen en el plan de recuperación es en estos dos grandes ejes, en estos dos grandes capítulos. Por tanto, si vosotros tenéis proyectos maduros o proyectos que cuadren con algunas de las convocatorias que luego os comentaré, pues esa será la forma mejor de acercarse y de tener más capacidad de recibir estos fondos, ¿no? No quiere decir que no haya también una cantidad muy relevante de fondos para otras políticas, pero yo creo que esos dos ejes son los más importantes. Me gustaría también incorporar a estos dos ejes que antes decía un tercero, que es el tema de la formación, educación y formación. Es también uno de los grandes elementos de inversión por parte del plan, es decir, todo lo que es, ahora que se dice todo con palabras en inglés, la recualificación profesional, todo lo que tiene que ver con la formación profesional para la digitalización, para también la transición energética y en buena medida la creación también el refuerzo de lo que es la educación de 0 a 3 años y el refuerzo de la formación profesional son también ejes muy relevantes del plan en los que se va a invertir un montante de recursos muy relevante, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? En relación a la gobernanza del plan, bueno, no voy a entrar demasiado en ella, no creo que en una jornada como esta tenga mucho sentido, pero sí os quería recordar algo relevante y que a la que voy a volver varias veces, y es que toda la información que tiene que ver con el plan de recuperación está colgada o está publicada en una web, que es la web del plan de recuperación, es planderecuperación.gov.es, si ponéis en Google os aparecerá en primer lugar cuando ponéis plan de recuperación. Ahí se van colgando diariamente con un esfuerzo notable cualquiera de las convocatorias que realiza la Administración General del Estado o las comunidades autónomas en relación con el plan de recuperación. Y por tanto yo creo que es un instrumento de información que deberíais utilizar para saber cuándo se publican y cuándo están en marcha las convocatorias que os puedan llegar a interesar. En ese sentido, deciros también que se ha hecho un esfuerzo importante por que esta información esté también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn especialmente, para que pueda llegar a todos vosotros, ¿no? Deciros también algo importante que yo creo que pese a unos primeros, digamos, confusiones iniciales, pues yo creo que hay que tenerlo muy claro. Todos somos administración pública y sabemos claramente cómo se puede distribuir dinero dentro de la administración pública y solo hay dos formas.
aunque hay otras minoritarias que ahora os contaré, que es a través de convocatoria de ayudas y subvenciones y a través de licitaciones públicas. No hay más, ¿vale? Nosotros estamos, por supuesto, limitados en la distribución de fondos públicos a través de la legislación, especialmente esta maravillosa ley de contratos del Estado que todos sufrimos de forma intensa, y la ley de subvenciones. Y, por tanto, esos son los dos mecanismos a través de los cuales la Administración General del Estado y también las comunidades autónomas pueden realizar la distribución de fondos del plan. En ese sentido, lo que hemos hecho en esta web, en la web del Plan de Recuperación, es incorporar un buscador de convocatorias automatizado en la web del plan de la plataforma de contratación del sector público y la base de datos nacional de subvenciones, y todo lo que tiene que ver con el plan. Además, hacemos una búsqueda específica en los boletines de las comunidades autónomas, se cuelga en esta plataforma. Por tanto, yo creo que es importante que esa fuente la tengáis clara y tengáis un avance de ello, ¿no? Ahora os comentaré algunas cosas importantes. Bueno, yo creo que hay también algunas características del plan que son especialmente relevantes, y es que no es un plan como otros europeos, como los fondos estructurales, como el FEDER, como cualquiera de los otros mecanismos de financiación tradicionales de la Comisión Europea, que esté orientado a pagar certificaciones, obras o proyectos desde ese punto de vista. En este caso, la Comisión Europea ha cambiado el enfoque, que yo creo que es un cambio muy relevante y que a medio plazo puede tener repercusiones, yo creo que muy positivas, y es el de que solo nos pagan o solo nos realizan los desembolsos comprometidos en función del cumplimiento de objetivos. Cumplimiento de objetivos que os transmitía antes, que tienen que ver con la aprobación de leyes, y cumplimiento de objetivos que tienen que ver también con el alcance de determinados objetivos en términos de resultados de las inversiones. Es decir, en este caso la Comisión Europea no nos va a pagar si tenemos que hacer una línea de ferrocarril por las facturas que le presentemos y por las certificaciones que les presentemos, sino que nuestro compromiso es la realización de un determinado número de línea de kilómetros de líneas de alta velocidad, o de mejora de la red de cercanías, o de la construcción, por ejemplo, de un determinado número de puntos de recarga de vehículos eléctricos, o de formación de 800.000 personas en competencias digitales. Es un cambio relevante. Por supuesto, nosotros tenemos que seguir haciendo todo lo que es el control administrativo de los gastos, la fiscalización ex ante que tenemos en las administraciones locales y la ex post que luego realiza el Tribunal de Cuentas y otras instituciones, pero la Comisión no nos va a pagar por lo que gastemos, sino por alcanzar o no unos determinados objetivos cuantificados y publicados en el CIT. ¿De acuerdo? Y eso es importante. También deciros que el destino de las inversiones está claramente ya establecido, es decir, tuvimos una negociación muy dura y muy larga con la Comisión, y está establecido, y ellos exigían que el 39% de las inversiones estuviesen dedicados a elementos de transición energética y ecológica, y el 20% a transición digital. Nosotros elevamos la apuesta en la parte de transición digital y el 28% de los fondos están dedicados a estos temas, ¿no? Hay otras dos cosas que yo creo que son importantes, que supongo que os sonarán, pero que debéis tener presente, y que incorpora este plan nuevo, y que las administraciones locales tienen también que cumplirlo, y en algunos casos es difícil y sobre todo es novedoso, y hay que obtener la información necesaria, y es el principio del DNSH, ¿vale? De no daño significativo al medio ambiente, ¿no? No significant harm. Es un principio muy exigente en términos de inversión, en términos de gestión también, por ejemplo, para que os hagáis una idea de los residuos de las obras. Cualquier fondo y cualquier obra que se realice con Next Generation tiene que asegurar el reciclaje del 70% de los residuos que se generen en ella, y cosas semejantes. No se puede financiar en ningún caso nada que tenga que ver con combustibles fósiles. Es decir, es algo tremendamente exigente, y que os va a exigir también, en vuestro caso, en el caso de las administraciones locales, si sois receptores de fondos, tener el cumplimiento asegurado. Hay otro elemento también relevante, y es el tema del conflicto de intereses. La Comisión Europea ha dado
un salto o ha subido un escalón más en el control de los fondos que hasta ahora hacía, igual que lo hace en términos ambientales con el cumplimiento del DNSH, lo hace también con los planes antifraude que exige que las administraciones públicas aprueben antes de recibir ningún tipo de fondo del Next Generation o de gestionarlos. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Hay una guía que el Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web que orienta en relación a los contenidos que tiene que tener ese plan antifraude, y yo creo que, aunque evidentemente exige pues, más burocracia, digamos, diciéndolo de una manera muy directa, es una exigencia que tiene su sentido en términos de control de un mal uso de los fondos en España, pero especialmente en otros países en los que, digamos, las estructuras administrativas son menos rígidas o menos controladoras que en el nuestro, ¿no? Esto es una exigencia a escala europea para todos los países, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante que estas novedades se tengan muy presentes. Bueno, yo creo que hay también otro elemento claro del plan que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Es un reto para la administración pública sin muchos precedentes, es decir, el volumen de recursos que se están canalizando a través de las administraciones públicas, tanto para el tejido empresarial como para las administraciones, no tiene precedentes en términos económicos, porque simplemente comparando lo que fueron los fondos que en su momento recibimos especialmente para la modernización de las infraestructuras a lo largo de los años 90, bueno, pues estamos hablando de que prácticamente en estos próximos 3 años triplicamos el máximo que en su momento se recibió. Es decir, es un volumen de financiación muy relevante que exige poner o acelerar al máximo todo lo que son los mecanismos administrativos para poder ejecutarlo, ¿no? Todos sabemos que en las administraciones públicas, especialmente las administraciones locales, con ese control de las intervenciones y de los secretarios, pues hay muchas de estas inversiones que tienen muchas dificultades para salir adelante por 1000 problemas que van surgiendo en cada uno de los expedientes de contratación. Y en este caso, bueno, pues simplemente comentaros que es necesario acelerar al máximo y contar con la cooperación, tanto de intervención como de secretaría, para que estas cosas salgan adelante con todo lo difícil que es eso, y todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos hablando de un plan que está pensado para gastar, ¿vale? Y todos sabemos que hay determinados organismos que en las administraciones públicas, especialmente en las locales, que tienen la función muy relevante y muy necesaria de controlar, ¿de acuerdo? Y por tanto, alcanzar ese equilibrio entre el gasto y el control siempre es difícil. En este caso, con esta presión de gasto que tenemos, todavía más. Y os digo que es presión de gasto porque nosotros tenemos que cumplir unos objetivos de inversión muy claros y tienen un calendario también muy específico. Es decir, si vosotros recibís unos fondos y no cumplís con los plazos que están establecidos para la ejecución de las inversiones, no hay ninguna posibilidad, en este caso, de incrementar el plazo de ejecución de las obras, aunque probablemente estaréis obligados a tener un problema con esos fondos muy relevante, ¿de acuerdo? Yo, por tanto, en ese sentido, os lo destacaría. Yo creo que es muy evidente que la Administración General del Estado, y como decía al principio, quien ha intervenido en el inicio de la jornada, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que cooperar. Y en este sentido, las federaciones de municipios, especialmente la FEM, yo creo que tiene ahí un papel muy relevante. Ha montado una página web específica en relación con el plan de recuperación, tiene información que me consta se da a todos los ayuntamientos sobre las convocatorias que van surgiendo. Hay también un buzón de dudas en relación con los fondos Next Generation, y yo creo que todas estas cosas hay que aceptarlas, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, hay 2 órdenes del Ministerio de Hacienda y Función Pública que no son especialmente claras como cualquier tipo de documento normativo, pero que hay que leérselas con mucha atención por parte de vuestros servicios jurídicos y de los secretarios de los ayuntamientos para saber cuáles son las obligaciones que un ayuntamiento adopta cuando recibe los fondos, ¿no? Hay un sistema de gestión también novedoso y nuevo que exige que las administraciones pues tengan montado dentro de sus servicios. Y en ese sentido es. Bueno, por no alargarme, digamos, en esta parte general, simplemente yo quería deciros que hemos puesto en marcha, por también reclamación de los ayuntamientos y del tejido empresarial, hemos publicado
en la página web del plan, en una pestaña que se llama Ejecución, un calendario de convocatorias de los 6 primeros meses del 2022, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que los ayuntamientos, en este caso, y también las empresas, tengan capacidad de anticiparse en relación a qué concursos, qué ayudas se van a convocar por parte de las administraciones públicas a las que tengan posibilidades de presentarse, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eso os puede, es un documento largo, por supuesto, pero que podéis filtrar en función de las convocatorias que vayan a los ayuntamientos y ahí podéis ver qué es lo que va a salir en los próximos 6 meses en relación con el plan de recuperación. Ahí me gustaría destacar, en este caso, varias actuaciones o varias convocatorias que se van a convocar y que os pueden resultar especialmente interesantes. Se va a sacar una segunda fase de las ayudas para zonas de bajas emisiones, dotada en este caso con 500 millones de euros. Ya se ha convocado una primera. Es verdad que tiene unas exigencias importantes para acceder, porque hay que tener un plan de movilidad, ese tipo de cosas, pero yo creo que es importante que todos los ayuntamientos que estén interesados en este tipo de intervenciones pues puedan llegar a ocurrir, ¿no? Como ya ha habido una convocatoria inicial, podéis ver en la orden de bases que reguló esa primera convocatoria de zonas de bajas emisiones qué exigencias había y, por tanto, qué proyectos se podían presentar. Y yo os animaría a que lo miraseis claramente para que pudieseis llegar a ello, ¿no? Se va a convocar también una segunda, bueno, ya se ha convocado la primera y probablemente hay una segunda durante este año, que es el MOVES Flotas, y que permite que se pueda llegar desde el sector público institucional a la renovación de flotas, ¿vale? Yo creo que también es importante. Destacaría especialmente, yo creo que eso es un tema para el que hay que estar muy preparado y hay que engrasar antes de que se convoque todo el tema de rehabilitación de edificios y de barrios. Sabéis que una de las exigencias de la Comisión es, y yo creo que con la crisis energética que estamos sufriendo ahora mismo se ha puesto todavía más de manifiesto, el ahorro energético es uno de los pilares fundamentales a través de los cuales se tiene que poner en marcha la política energética de transición verde. Bueno, pues ahí hay un montante de fondos muy, muy relevante y que va a exigir a los ayuntamientos pues, estar muy, muy preparados para colaborar con las administraciones regionales en la línea de poder conseguir que parte de los fondos vayan a edificios o a viviendas de vuestros ayuntamientos. Ya está publicada lo que es la regulación nacional de estos proyectos, de estos programas de rehabilitación de edificios. Las comunidades autónomas están ahora mismo desarrollando el programa autonómico. En el caso de la región de Murcia nos consta que también así es. Y tiene que salir en los próximos semanas, esperamos, y si no, en los próximos meses. Bueno, ahí hay una oportunidad muy grande de recibir fondos. Yo creo que las administraciones deberían estar preparadas, una vez hayáis leído lo que es la orden de bases, lo que tiene que ver con las oficinas de rehabilitación y demás, para identificar claramente qué edificios y qué barrios pueden ser objeto de subvención y colaborar al máximo para que esos fondos, pues en vez de irse al ayuntamiento de al lado, se queden en los vuestros. Evidentemente están destinados especialmente, únicamente en este caso a edificios privados, pero yo creo que es importante que en cada uno de vuestros municipios podáis recibir fondos para rehabilitación de viviendas. ¿De acuerdo? Hay también además está abierto en estos momentos lo que es el PIREP local, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Está ahora mismo, de hecho, abierto con 600 millones de euros y yo creo que es especialmente destinado a ella. Va a haber también una segunda convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital de las administraciones locales, que es algo que también se hizo en una primera convocatoria, aunque estaba solo limitada a municipios de más de 50.000 habitantes. Es cierto, y eso también es relevante, que esa primera convocatoria no cubrió el 100% de los fondos que se habían dotado y, por tanto, todos los ayuntamientos que se presentaron lo recibieron. Por tanto, yo creo que es importante que haya proyectos. Ya conocéis la primera convocatoria y, por tanto, podéis ver cómo ir a la segunda, qué proyectos son los que se subvencionan y, por tanto, pues lo fundamental sería preparar proyectos en esta línea. En su momento también se convocaron dos líneas de inversión de mercados sostenibles
y de mercados sostenibles en zonas rurales, que también han tenido un gran éxito, que además las gestionó en parte la FEM, y yo creo que en ese sentido sería importante que también la miraseis, porque va a haber unas nuevas convocatorias para ello. Va a haber también una convocatoria que os afecta de fortalecimiento de actividad comercial en zonas de gran afluencia turística, y en Murcia tenéis varias de ellas. Se ha convocado ya la convocatoria, bueno, no, todavía no ha salido publicada, pero vamos, se está trabajando en ella, supongo que será publicada en las próximas semanas, la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad turística en destino. Hubo una primera en su momento, y que yo creo que también es muy importante que aquellos que tengáis orientación turística podáis trabajar en ella. También va a haber un programa de experiencias turísticos en destino, que yo creo que es especialmente relevante, ¿no? Y me gustaría destacar también, y para dejaros un momento de preguntas, si así lo consideráis necesario, que acaba de ponerse en marcha una de las iniciativas que más fondos va a canalizar del plan, en este caso no dirigido a los ayuntamientos, pero que sí que pueden beneficiar al tejido económico local, porque está dirigido a pymes, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos el kit digital, ¿vale? Que son financiación del 100% de las inversiones que las pymes puedan realizar en labores de digitalización de sus procedimientos, ¿vale? La creación de webs, la creación de servicios de atención al cliente digital, etc. Entonces yo creo que eso se ha puesto en marcha ya. Hay una página web que es Acelera Pyme, en la que tenéis toda la información para que podáis también vosotros dar publicidad para que las empresas locales puedan acceder a estos fondos. Son muchos fondos y es verdad que en muchas ocasiones una de las cosas que es más difícil de lograr es llegar a que el tejido empresarial pueda saber que esos fondos están disponibles y por tanto ser capaz de aprovecharlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo sería os solicitaría en este caso colaboración para difundir todo lo que son estas intervenciones, especialmente el kit digital entre vuestro tejido empresarial. Como os podéis hacer una idea, podría estar hablando aquí horas del plan de recuperación, pero me había comprometido a cumplir con el horario y, por supuesto, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda que podáis llegar a tener en relación a cualquiera de las cosas que os haya transmitido o cualquiera de las otras cosas en relación con el plan, ¿no? En la medida que pueda, pues os respondo encantado. Muchas gracias. Muy buenos días, soy José Manzano. Mi pregunta es, en todas las convocatorias existe no subvencionable impuesto e IVA. Recientemente se ha recibido una circular, porque parece ser que hay bastante preocupación en este tema, que sí puede ser subvencionable, pero todas las convocatorias que siguen saliendo y siguen insistiendo en IVA no hay concepto subvencionable. Quería saber al respecto si eso se va a modificar, si se va a considerar como subvencionable el 21% especialmente que retrotraer de la cantidad subvencionada, o cómo va a quedar ese tema de los impuestos y el 21% de IVA. Bueno, es una pregunta esperable. En principio, como sabéis, el IVA en la mayor parte de las actuaciones del plan que han salido publicadas por los diferentes ministerios de las comunidades autónomas no es subvencionable, ¿vale? Y así estamos actualmente, ¿no? Otra cosa es que se puedan llegar a instrumentar algunas herramientas para que se pueda llegar a subvencionar, pero ahora mismo yo creo que hay que adaptarse a lo que está publicado y las órdenes de bases, como habéis podido comprobar, no permiten subvencionar el IVA en la mayor parte de las intervenciones del plan. Más cuestiones. Yo por Santiago, más que una cuestión es un juego. Sí. Cuando por ejemplo, en el tema del turismo se constituye una comisión en cada territorio en donde participan los ayuntamientos. Pero o se les dota de cierta capacidad o si no, solamente sirve para que te expliquen lo que han hecho. Y me explico. Es decir, yo creo que los ayuntamientos debemos también, los ayuntamientos o el ministerio, que en cualquier caso, influir y decir, y por lo menos
decir lo que pensamos e incluso votar. Después está claro que como es una comisión de asesoramiento exclusivamente, después uno decide lo que quiera. Pero al menos tener esa capacidad de lo que es cuando se trabaja en una dinámica de comisiones, que puedas exponer tus criterios y que además se puedan votar. Es decir, darle un poquito más de contenido, porque si no, si se cogen al pie de la letra, ese tipo de comisiones solo sirven para que nos cuenten lo que han hecho. Pero ahí yo entiendo que se está refiriendo al tema de los planes de sostenibilidad turística. Ahí en principio está presente la Federación de Municipios de cada una de las regiones y con derecho a, vamos, es una comisión en el que tenéis el mismo, vamos, tenéis un voto, y quiero recordar que eran 2 representantes de las comunidades autónomas y otros 2 de la Secretaría de Estado de Turismo, pero cada uno de vosotros tenéis representación con los mismos derechos. Y en ese sentido, pues yo os animo a que lo ejerzáis. O sea, quiere decir que podáis, si tenéis dudas o si tenéis una posición diferente a la que el resto de las administraciones pueden llegar a proponer, que lo manifestéis ahí, ¿no? Y para eso están esas comisiones, entiendo, ¿no? O sea, que en ese sentido, deciros, yo también os quería animar a que el tema de la contratación de asistencias técnicas sí que está contemplado dentro de los fondos del plan y, por tanto, en ese sentido que sí que podáis contar con colaboraciones externas para poder, digamos, ejecutar los fondos del plan, que no es sencillo, como decíamos con anterioridad, ¿no? Buenos días, soy Mari Carmen Morales, alcaldesa del municipio de Beniel, un municipio de menos de 20.000 habitantes. Escuchando su intervención, pues me surgen varias cuestiones que en distintas reuniones que hemos mantenido los alcaldes hemos planteado. Los municipios de menos de 20.000 habitantes vamos a tener grandes dificultades para poder acceder a muchísimas de estas convocatorias. Y parte de esas dificultades las ha comentado usted perfectamente. Hay que tener unas estructuras humanas dentro de la administración que nos permitan la gestión de todos estos fondos, independientemente de que se contraten a las asistencias técnicas externas. Nosotros esta semana, por poner un ejemplo, hemos optado a una subvención de la Fundación Biodiversidad por más de 3 millones de euros y ha sido un trabajo muy farragoso donde hemos tenido que destinar personal que tenemos en otros servicios para poder llegar a esto. Entonces ahí es una problemática que hemos planteado todos los alcaldes. Por una parte, hay ayuntamientos grandes que tienen servicios plenamente dedicados a este tipo de convocatorias y ahí pues los ayuntamientos pequeños no vamos a ir en igualdad de condiciones. Y yo entiendo que convocatoria que pueda surgir, que seamos los ayuntamientos los que decidamos, que no nos presentamos porque esa convocatoria no se adapta a nuestras necesidades o bien porque no tengamos la capacidad suficiente para poder llegar a esa cofinanciación, porque esa ha sido otra de las problemáticas que muchos alcaldes y alcaldesas hemos planteado. ¿Cómo vamos a hacer frente a esa cofinanciación en las subvenciones? Y luego otro problema que tenemos los municipios menores de 20.000 habitantes, usted también lo ha señalado, que muchas actuaciones, muchas convocatorias van a venir directamente por parte de la comunidad autónoma. En el caso de Murcia, en las convocatorias de rehabilitación y de barrios, pues bueno, yo en concreto no vengo aquí a hablar pues, no solamente de Beniel, pero por ejemplo con 163.000 euros no sé qué va a hacer el municipio de Beniel. Entonces simplemente era una reflexión, poner encima de la mesa la problemática que muchos ayuntamientos vamos a tener para acceder a estas convocatorias y sobre todo la problemática del personal, independientemente de la contratación de los equipos técnicos. Bueno, la verdad es que lo conocemos y estamos trabajando en ello, ¿no? Yo la verdad es que lo que sí que les animaría es a que no renunciasen a presentarse a las convocatorias, ¿no? Y que intentasen por todos los medios, mediante la contratación de las asistencias técnicas, de paliar ese déficit de personal que las corporaciones locales vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como consecuencia de la falta de renovación del personal, ¿no? Durante tantos años. Pero es verdad que eso no lo podemos resolver a corto plazo ni depende de tantos factores y exige unos plazos tan largos que va a ser superior a lo que van a ser las convocatorias. Entonces yo animaría en todos los casos a que presentéis esas solicitudes, que hagáis los esfuerzos necesarios. Yo sé que
Eso va a tensionar los equipos, lo está haciendo en la Administración General del Estado, sabemos que en parte también en las comunidades autónomas y también en las corporaciones locales, pero no nos queda otra. Yo creo que bueno, pues la solución, que sé que no es una maravillosa solución, es la de tener la capacidad de contratar asistencias técnicas y financiarlo en este caso con los fondos del plan en el caso de que lo recibáis, ¿no? O sea que en ese sentido, poco más. Somos conscientes en cualquier caso de esas dificultades, estamos trabajando con la idea, en el caso de la región de Murcia, bueno, no hay diputaciones, la administración regional funciona como también, digamos, colaboradora con los ayuntamientos más pequeños y, por tanto, estamos intentando que efectivamente pues ese tipo de dificultades de las que somos conscientes pues se puedan llegar a solucionar de alguna manera, ¿no? Estamos trabajando en estos momentos para poder pues, definir alguna herramienta que lo pueda paliar en parte, ¿no? Santiago, por profundizar un poquito en el tema, el problema nuestro es que al ser uniprovincial y no tener diputación, no tenemos un órgano que pudiera prestar, por ejemplo, un servicio técnico a los ayuntamientos menores de Tenerife. Por eso, en este caso, pues tenemos ese problema, es decir, los que somos uniprovinciales estamos en peores condiciones que los que sí quieren diputación, porque al fin y al cabo la diputación sí ejerce como tal. En estas uniprovinciales, quien debería ejercer es la propia autonomía, pero la autonomía lo vuelca todo en su política de comunidad autónoma y se olvida de que es diputación. Obviamente también porque está en otro nivel, no está... Pero yo creo que ahí, en cualquier caso, yo creo que sí que os animaría en el tema de rehabilitación es que miréis bien la normativa estatal. Se definen bastantes instrumentos que yo creo que son novedosos, pero que exigen bastante gestión para poder poner en marcha el tema de la rehabilitación. Hay muchos fondos para ello y especialmente en los municipios en los que tengáis algún casco urbano con edificios, digamos, de pisos, pues yo creo que puede ser muy interesante que lo aprovechéis. También el tema energético, hay muchas iniciativas que os pueden llegar a ser interesantes y yo, bueno, pues simplemente animaros a que no cejéis en presentaros, ¿vale? O sea, porque es verdad que hay necesidad y también los fondos se distribuyen de una manera territorialmente equilibrada, ¿no? Aunque es cierto, y yo creo que eso es evidente, que los municipios más grandes tienen ventajas, pero que derivan sobre todo de que las estructuras de las que disponen son más grandes, tienen más experiencia, tienen más profesionales técnicos y eso es importante, ¿no? Pero bueno, ahí los municipios pequeños tienen que hacer el esfuerzo mayor y dotarse a través de asistencias técnicas de mayor capacidad para poder presentarse. Pero como les digo, también estamos trabajando en poder definir algún instrumento que pudiera llegar a mejorar esa capacidad de los pequeños ayuntamientos de acceder a los fondos, ¿no? Y en este caso es verdad que, igual que en Madrid, las administraciones autonómicas uniprovinciales pues no desarrollaron en su momento esa capacidad de apoyo a los pequeños municipios, ¿no? Cuando se convirtieron de diputación en comunidad autónoma, es verdad que en buena medida abandonaron esa función, ¿no? En algunos casos, más que en otros, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es muy difícil de cambiar a corto plazo, ¿no? Yo creo que tenemos que también ser conscientes de que los plazos son muy cortos y, por tanto, tenemos que buscar soluciones que no nos exijan mucho tiempo para poderse ejecutar, porque si no los fondos ya habrán pasado, ¿no? Vale, ¿nos escuchas ahora, Diego? Sí, ahora sí, yo creo que sí. Vale, respecto al alquiler. El alquiler. En esta primera y segunda convocatoria, los ayuntamientos ya hemos agotado prácticamente las grandes obras, ¿no? Son edificios importantes y echamos de menos también que pudiera ser elegible pues, obras más pequeñitas, edificios más pequeñitos que tuvieran mucho un ámbito geográfico. ¿Vale? Es decir, que pudiéramos abordar rehabilitaciones de colegios públicos, de forma subsidiaria a los ayuntamientos, siempre con el mantenimiento, porque simplemente es una sugerencia. Si no hay próxima convocatoria de PIREP, que se tenga que dar esta. Sí, todavía queda convocatoria del PIREP y transmitiremos eso. La verdad es que sí que somos conscientes de que eso fue una discusión en su momento de qué edificios eran los que estaban más destinados. Incluso se pensó en hacer una específica para colegios.
dado que es competencia municipal su gestión y que era una de las necesidades más claras, ¿no? Pero al final se dejó abierto para que fueran los propios ayuntamientos los que decidieran qué edificios, ¿no? Pero apunto esa sugerencia y la transmitiremos. Vale, la tercera sería, en materia de transportes, los gastos elegibles han venido muy tasados. Yo entiendo que ha sido por plantar las bases, ¿no?, de lo que debe ser pues, el desarrollo de una ciudad en materia de transporte, camiones cerrados, comunicación de tráfico. Pero sí que es cierto que algunos ayuntamientos, y cuando la comunidad autónoma, no hablo de una cosa en general, no tira de coordinar, digamos, áreas metropolitanas, sí que los ayuntamientos podríamos abordar proyectos en materia de transporte. Entonces, sí, lo que pasa es que es verdad que ahí hay una condicionalidad que es la que estableció la Comisión Europea, ¿no? Si os fijáis en lo que es el plan, al final el margen de maniobra que tenemos una vez que se ha acordado lo que se ha acordado es pequeño, ¿no? Tenemos que estar a cumplir los hitos y objetivos que en su momento se establecieron y por tanto hay una cierta flexibilidad, pero no es muy grande, ¿vale? Y en ese sentido, pues es verdad que bueno, yo creo que son primeros pasos para luego inversiones que hace falta continuar, ¿no?, con posterioridad, pero el margen es pequeño. Sería ampliación en la elegibilidad de los gastos en materia de transporte. Vale, lo apuntamos. Por último, también me has dejado de lado la pregunta del compañero Molina Segura. Nosotros damos por hecho que el IVA va a ser elegible, es decir, la definición que nos han hecho es muy clara. Y entendimos que ya, bueno, independientemente de la que ya activa. Entiendo que la comunicación es la que ha hecho el Ministerio de Turismo, ¿no? El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Sí, pero no concreta convocatorias de turismo, habla en general. Ya. Una cuestión que a todos nos ha suscitado. Bueno, las concejalías de Hacienda había hubo fiesta, pero en principio necesitábamos una confirmación por nuestra parte. Entonces, totalmente de acuerdo con vosotros. Intentaremos que se haga de una manera general. Sabemos que es un problema que está ahí que hay que abordar. Intentaremos hacerlo en el menor tiempo posible. Perfecto, solo queda una pregunta y... Buenos días, soy Maravilla, secretaria de Ayuntamiento de Alcantarilla. Muchas gracias, Santiago, por la intervención. Yo era un par de cuestiones, insistir en la idea que ha dicho el compañero de Molina Segura. Hace muy poquito, el 10 de marzo, nos enviaron a los ayuntamientos un correo electrónico de unas novedades en la ejecución de estos planes de transformación, en la que nos indicaban que finalmente sí que era gasto elegible el IVA en los proyectos financiados con cargo a los fondos de Generation, pero que apuntaban una nota informativa, en concreto la del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y al ver tu respuesta me ha surgido la duda, porque dice que se van a adaptar todos esos instrumentos normativos que estarían ya publicados, y al finalizar dice que de igual modo todos los acuerdos de áreas decretos de órdenes de base que se aprueben este año, con cargo a los presupuestos de 2022 y el año próximo, estarán ya adaptados a esta interpretación. Nosotros cuando recibimos el correo lo recibimos con gran alegría, pensando que el IVA finalmente será deducible en todos los planes de transformación. Ahora nos ha surgido la duda. Y antes de que me contestes, que has tocado antes, para las zonas de bajas emisiones que exigen tener transporte urbano en el municipio, para ver si se puede contemplar que en futuras convocatorias pues, se tenga en cuenta que no se exija ese requisito de tener el transporte urbano en el municipio para que podamos participar otros ayuntamientos de la región. Vale. Apuntamos esa segunda y en el primero yo creo que ya lo contestaba, es una contestación difícil. Yo creo que hay que cumplir con la legislación que está establecida hasta ahora y en ella se establece lo que se establece en relación al IVA, ¿vale? Más allá de las instrucciones que un determinado ministerio pueda llegar a haber transmitido, ¿vale? Pero en cualquier caso entiendo que es una reclamación absolutamente lógica la de la claridad en relación al IVA y esperamos poder darla en breve, ¿vale? Desde el Ministerio de Hacienda y desde la Secretaría General de Fondos, que es quien es competente para hacer estas disposiciones o estas reglamentaciones en relación a ello.
Encantado de haber colaborado con vosotros y espero haberos dado alguna claridad, aunque entiendo que en el tema del IVA seguro que vais a seguir con más dudas de las que habéis entrado, pero bueno, hay que decir también las cosas claras, que si no al final es todavía peor. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación.